Bueno, cuando hablo de la República de Televisa, en el último libro, por ejemplo, Periodismo, que es sobre el terrorismo mediático vinculado al periodismo que hace esta televisora, el consorcio Televisa, en el último capítulo de este libro justamente planteamos cómo con la imposición del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, se va conformando lo que algunos hemos denominado la República Televisa. Es decir, Peña Nieto es una construcción mediática. Hemos dicho que Peña Nieto es el muñeco telegénico de Televisa, o sea, fue creado durante 6 años como gobernador del Estado de México. Se fue creando una imagen que durante 6 años, mientras avanzaba su gobernatura, lo iban poniendo ante la opinión pública como el candidato que de manera indiscutida iba a vencer en los comicios de 2012 en México. ¿Un candidato de laboratorio? Un candidato de laboratorio del consorcio Televisa cuya familia, la familia Azcárraga-Gin, forma parte de lo que nosotros denominamos una plutocracia, es decir, un pequeño puñado de megamillonarios, los megamillonarios de la revista Forbes, que son los verdaderos amos del poder, los dueños de México, y ellos construyeron a este personaje que viene del viejo PRI, aunque justamente la mercadotecnia imagen lo va conformando como el hombre joven apuesto de lo que va a ser el nuevo PRI, que es como un arte de magia, ¿no? Es decir, como que por un mago pudiera transformar la vieja estructura del partido de Estado casi único en México, que estuvo en el poder durante 73 años, después de estar 12 años en el ostracismo político, de alguna manera, ahora regresa con una nueva impronta, ¿no? Es decir, lo que ha demostrado Peña Nieto en su primer año de gobierno, que acaba de terminar este 1 de diciembre, es cómo ha echado mano de las viejas prácticas autoritarias del PRI, cómo se ha venido conformando o consolidando el nuevo Estado autoritario, un Estado de tipo policial, que empezó durante el gobierno de Calderón y que hoy toma fuerza en este primer año de gobierno con Peña Nieto a través de la criminalización de la protesta, de la criminalización de la pobreza y con justamente una impermeabilización del poder presidencial de nuevo tipo, con reformas a la Constitución y al Código Penal que están haciendo del presidente de la República de vuelta. Están dando a la presidencia de la República los resortes autoritarios del poder para que haya un poder unipersonal, una autocracia como era en el viejo régimen. No es complicado en mi caso, porque vengo de una escuela de periodistas latinoamericanos que pasamos por las dictaduras militares y aprendimos a decir nuestra verdad de frente. Esto no quiere decir que, por ejemplo, los jóvenes periodistas, y no tan jóvenes, que en provincia, por ejemplo, en los distintos estados del país, viven y tienen que cubrir, digamos, aspectos vinculados con la economía criminal, en particular con el tema del tráfico de drogas y las distintas, la trata de blanca, la pornografía infantil, pero sobre todo vinculado al tema de las drogas, no sean blanco fijo, digamos, de los grupos criminales. Pero ojo, estos periodistas no son solo víctimas del terror y el asesinato, digamos, de cárteles o de grupos de la economía criminal como el del Chapo Guzmán, o los Caballeros Templarios, o la familia michoacana, o los Zetas. Es decir, estos justamente son construcciones mediáticas. Yo no estoy diciendo que esos grupos puedan o no existir. Lo que digo es que estos grupos son impulsados a través de los medios por las estructuras gubernamentales, en esto que yo llamo la construcción del enemigo interno, y se obvia, no se dice, que tanto las estructuras del ejército como de la Marina de Guerra, como de las distintas policías, como los ministerios públicos, como el aparato de justicia, forman parte de esa trama delincuencial. Y tampoco esto nos explica que, es decir, no hay una explicación posible de que pueda funcionar
el Chapo Guzmán, por ejemplo, que es el que tiene mayor visibilidad, tuvo en la revista Forbes, si no se entiende que el Chapo Guzmán, el grupo económico criminal al que pertenece, está vinculado con políticos de la clase política, muchos de los cuales están en el Parlamento, en el Congreso, son senadores o están en los municipios, y si no se pueden, y con políticos de la estructura estatal, y si no se entiende a su vez que el otro pie de esta criminalidad está vinculada con empresas legales e ilegales, grandes empresas que pueden ser fachada forman parte de esta economía criminal. Cuando hablo de esto me refiero también a bancos, es decir, uno de los mecanismos para el lavado de dinero, es decir, para hacer que el dinero sucio de la economía criminal sea ganancia, hay que lavarlo en la economía legal. Y esto se lava a través de los bancos, a través de la industria de la construcción, a través de megaproyectos, inclusive medios de comunicación, es decir, todo sirve, digamos, para lavar, ¿no? Entonces, cuando un periodista en provincia empieza a tocar estos puntos, corre el riesgo de ser asesinado. México hoy es el segundo país en el mundo con mayor muertes de periodistas. También hay periodistas desaparecidos y hay periodistas que en el sexenio de Felipe Calderón se han tenido que exiliar. Es decir, en México hay distintos tipos de medios, e incluso medios públicos, privados y cooperativas, pero cuando nosotros nos referimos a quien domina el espectro radioeléctrico, por ejemplo, hablamos de un duopolio de la televisión, Televisa y TV Azteca, y hablamos de otros 6 grandes propietarios de radios, es decir, que 8 familias controlan el 90% del espacio radioeléctrico. Frente a eso puede haber medios de circulación nacional como La Jornada, o puede haber una revista como Proceso, puede haber una radio pública como Radio Educación o Radio Universidad, pero frente al volumen de fuego desinformativo de estos grandes consorcios o de estas 6 grupos, esta docena, digamos, de grandes propietarios de medios privados, el poder de estos otros medios es minúsculo. Entonces, no es que todos los medios digan mentira, no. Lo que yo digo es, vamos a suponer, para llevarlo al terreno de lo que hoy más se conoce en México, es la violencia criminal. Desde el sistema, justamente se enfoca el problema en el Chapo Guzmán, o hoy en los templarios, en los caballeros templarios de Michoacán. Pero esto es potenciado entonces por Televisa, es potenciado por la otra cadena, por TV Azteca, por las radios, y también ellos son los que marcan hoy, es decir, la agenda la marca el gobierno, y la reproducen los grandes medios, y de los grandes medios la recuperan el resto de los medios, salvo unas pocas excepciones que se manejan como una prensa independiente. Una prensa independiente que siempre está siendo hostigada desde el control del Estado por el tema de los impuestos, por el tema del papel, por el tema de que curan las leyes sociales. Es decir, hay toda una serie de herramientas de control que desde el poder se hace contra el periodismo que podemos llamarle independiente. ¿Es posible hacer eso? Lo ha hecho también el proceso de Julio Scherer y la actual administración de ese semanario. ¿Elena Poniatowska también? En el caso de La Jornada, Carmen Lira, la actual directora, sigue la escuela de Payán y la ha profundizado en estos tiempos de crisis. Es decir, a Payán no le tocó, por ejemplo, lidiar con el gobierno en el marco de una guerra contra la población como la que se libró durante el gobierno de Calderón. Entonces, sí es posible. Que sea posible no quiere decir que eso no tenga costos, que a su vez sea un periodismo, digamos, que está siempre al borde de tener una crisis que tenga que ver con el financiamiento, con la manera de seguir pudiendo reproducir el medio a través de sus ingresos. Es decir, pero también hay, digamos, una capacidad, digamos,
que tal vez la propia necesidad de la sobrevivencia ha desarrollado en estos medios que hacen que sigan existiendo, ¿no? Pese a todo este proceso de monopolización. Es decir, justamente en los años 90 y ahora comienzo del siglo XXI, en México se ha reproducido lo que antes encarnaba el consorcio Televisa, es decir, un multimedia, ¿no? Televisa ya desde los años 80 tenía 3, 4 televisoras, pero a su vez tenía telenovelas que exportaba, tenía revistas, es decir, tenía distintos medios por los cuales, digamos, generaba determinados contenidos para mantener a la gente amansada, ¿no? Pero a partir de los años 90 vemos también cómo se consolida TV Azteca y aparecen ahora en el siglo XXI un par de multimedias como es el Grupo Milenio, que empezó siendo un diario y ahora tiene también una televisora, y ahora acaba de aparecer a su vez el otro que es propietario Olegario Vázquez Raña, que empezó como un agente mueblero, es decir, unos hermanos que vendían muebles, hoy tienen hospitales y las ganancias en los hospitales les ha permitido también invertir en los medios, tienen una radio y a su vez ahora compraron Excelsior. Entonces Raña tuvo algo que ver con el Comité Olímpico Mexicano. Un hermano de él, son 3 hermanos, y un hermano de Olegario fue parte del Comité Olímpico Internacional. Entonces, digamos que se ha dado un proceso también de que han surgido 3, 4, 5 multimedias que son los que manejan radio, prensa escrita y televisión. Bueno, lo que pasa es que México son muchos Méxicos. Y entonces, este poder centralizado, es decir, a través de una presidencia controlada ahora por una plutocracia, que a su vez tiene esta concentración de poder mediático, ha llevado a que esto se da en que ese es un México, el México de la clase política, de la clase empresarial, y hay muchos otros Méxicos que están atomizados, que es el México de los de abajo. Entre ese México de los de abajo hay un sector de población importante que ya no cree en los grandes medios, como tampoco cree en el Parlamento, y no cree en la clase política. Son pues grupos antisistémicos que, como hoy no están en capacidad de organizarse por la vía armada, simplemente se mueven en los márgenes del sistema y tratan de comunicarse de manera horizontal a través de redes. Y esa experiencia se está reproduciendo hoy entre distintas, digamos, por ejemplo, los yaquis, las tribus yaquis del norte del país, en Sonora, Durango, que hoy tienen un problema con el agua de sus territorios, que hoy quieren ser privatizados para justamente los meganegocios del capital transnacional, se unen con los indígenas de Ibiricuta, también en la parte centro del país, en donde compañías mineras canadienses y estadounidenses le están tratando de quitar sus tierras para explotar lo que hay en los cerros y debajo de la tierra. Y a su vez, estos indígenas se juntan con los indígenas de Guerrero, por ejemplo, en donde el Estado quiere construir una presa en La Parota para producir electricidad y los quiere desplazar de sus tierras. Y a su vez, todos se unifican o se juntan o tratan de juntarse con los zapatistas que están generando sus autonomías en Chiapas. Pero no solo estoy hablando de comunidades indígenas, sino que también hay campesinos no indígenas que establecen sus propias redes, y hay trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que comienzan también a percibir la necesidad de tener un nuevo instrumento de los trabajadores ante el avasallamiento de todas las conquistas sociales por parte del Estado y los grupos económicos. Entonces, digamos que existen muchos Méxicos en donde comienzan a haber otras formas de comunicación horizontales. Hay también en muchas partes de México, como en otras partes de América Latina, donde hay radios comunitarias, es decir, donde la sociedad, a partir de su atomización, busca sus propios medios para informar por las reivindicaciones específicas de su zona, y ya comienzan a haber esta red de redes
que muchas veces tienen que ver con aspectos que les son idénticos, pero que ahora se van entrelazando con otras demandas. Hay muchas formas de que existen estas redes de comunicación. Creo que yo, por ejemplo, no uso ni tuiteo, ni como yo, hay mucha gente que no recurre a esa forma de comunicación. Pienso que los jóvenes, sobre todo, sí. Por ejemplo, pensemos en el movimiento Yo Soy 132, que logró organizarse mediante las nuevas tecnologías para conformar un movimiento que visibilizó que Peña Nieto, antes de las elecciones, no era el representante del nuevo PRI, sino que era más de lo mismo y estaba puesto ahí por la plutocracia. Eso ocurrió entre marzo y julio de 2012, antes de las elecciones. Todavía el movimiento perduró y el 1 de diciembre de 2012, el día de la entronización de Peña Nieto, hubo una represión dirigida para escarmentar al movimiento Yo Soy 132, y en 2013, en 4 episodios que han ocurrido en fechas simbólicas, el 2 de octubre, el jueves de Corpus, el 10 de junio y ahora el 2 de noviembre, hubo 4 represiones selectivas de tipo terrorizantes, donde a su vez sirven para cambiar en estos días la ley penal, generar una nueva ley antiterrorista y criminalizar más todavía de lo que estaba la protesta social. Y esto se da en estos momentos en que el gobierno está tratando de, por la puerta de atrás, modificar la Constitución, los artículos 27 y 28, para que pueda ser entregado el petróleo, el gas, la electricidad a las compañías transnacionales. Es decir, la gente está organizada, pero está la represión, la maquinaria represiva funciona, se articula con la maquinaria que hace las leyes, con el Congreso que vota es decir, que hace las leyes penales, con el Congreso que va modificando toda una serie de leyes. Es decir, el aparato, la vieja maquinaria en tiempo de neoliberalismo funciona con un componente, que es el componente, digo yo, que tiene que ver con la colombianización. Es decir, lo que estoy diciendo aquí, ante este medio en Ecuador, digamos, ante ustedes, yo lo planteo en la universidad, lo planteo en la plaza pública. ¿Te han amenazado? Y lo planteo en foros, y a donde voy, mis ponencias tienen que ver con el terrorismo mediático. ¿Te han amenazado? Sé que desde hace muchos años, a donde yo llegué a México como refugiado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es decir, soy un refugiado político víctima de la dictadura de Uruguay y de la dictadura de Argentina en los años 70, y aprendí, soy parte de un movimiento que hoy, ese movimiento tiene, por ejemplo, de presidente a uno de sus dirigentes en Uruguay, al Pepe Mujica, o sea que me acostumbré a hablar con libertad, a decir lo que pienso y sé los riesgos. Tengo un balazo en una pierna, he sufrido algún tipo de amenaza, pero ahí voy tratando de plantear la verdad de frente. Es decir, también hay que vencer el miedo y el terror, porque esa es una de las cartas fuertes que tiene el sistema. Si la gente se atemoriza y se encierra en sus casas, entonces el sistema se consolida. Si muchos, y en México hay muchos, que podemos plantear las cosas de frente y tratar de analizarlas con viejas y nuevas categorías, y tratamos de entender qué es lo que está pasando, entonces podemos tener una salida alternativa, ¿no? Yo a los estudiantes, por ejemplo, les digo, a mí no me crean nada. Yo lo que vengo acá es a generar con ustedes, a tratar de provocarlos para que ustedes generen por sí mismos un pensamiento crítico. Es decir, no me crean a mí, tampoco crean las categorías del sistema. Entonces, lo que tratamos de hacer es de discutir en conjunto cada situación, analizarla y a partir de lo que cada quien tiene adentro, ir tratando de ver cómo desde arriba se nos trata de
imponer una visión del mundo, unos sentidos comunes que no son los que si nosotros razonamos, si nosotros analizamos, no van a ser los mismos que desde arriba se nos intentan imponer, ¿no? Como decía aquel clásico, en cada época las ideas dominantes son las de la clase dominante. Y de lo que se trata es de decodificar, de desestructurar el pensamiento dominante para tratar de generar, sí, una democracia ciudadana desde abajo, contrahegemónica, que nos lleve, digamos, a un cambio favorable para las grandes mayorías. Nosotros aprendimos cómo hacerlo. Te invitamos a ser parte del CIESPAL, porque la comunicación es un derecho.